Dos, uno, cero, empezamos. Muy, pero muy buenas noches a todos. El Señor los bendiga. Qué bendición poder estar en esta noche con cada uno de ustedes. Así que les invito para que ahí enciendan sus cámaras, porque bueno, así podemos recibir todo lo que el Señor tiene para cada uno de ustedes el día de hoy. Es un tiempo muy, muy especial. Y bueno, creo que ya esto va a ser casi de todos los años. Vamos a dar algo con respecto a planeación. De verdad que bueno, son las cosas que me apasionan, me encanta. Yo de profesión soy administrador y creo que una de las cosas que me encanta es esto, poder planear, poder recibir charlas acerca de todo esto y más para la obra del Señor. Y yo sé que el Señor quiere llevarnos a otro nivel y parte de todo esto es que podamos planear. Hay un pasaje en la escritura que dice que el pueblo sin visión que se desenfrena. Hay una frase también que me encanta, es que si, esta frase dice lo siguiente, si no planeas, planeas fracasar. Entonces, yo sé que la gran mayoría de todos hacemos planes, pero bueno, queremos seguir haciendo mejores planes. Así que bienvenidos, hermanos, de todos los lugares donde están. Estamos desde el norte del país hasta el sur. Por ahí nuestro pastor Kevin desde Barranquilla. Ahora estamos también desde México. Aquí está Carmen con nosotros. En Boyacá. Estamos en Santander, en Urabá, en Antioquia. De verdad, contentos de poder tenerlos a cada uno de ustedes aquí en esta noche. Y qué tal si empezamos orando en esta noche para darle gracias a Dios? Y bueno, y así de igual manera ya arrancaremos de una vez con nuestro pastor y amigo Daniel Gadby desde los estados allá en Indianápolis. Padre, te damos gracias. Gracias Dios por todo lo que tú estás haciendo. Gracias Señor porque hoy Dios tú, Señor, nos motiva, nos llama, Señor, oh Dios, a poder, Dios, seguir, Dios, siendo mejores para tu reino, Señor. Y no queremos, Señor, ser inferiores al llamado que tú nos has hecho, Señor, de ir y hacer discípulos, Dios. Queremos cada día, Señor, afilar el hacha, Señor, afilar, Señor, las armas que tú nos has dado, Señor, para poder ser más efectivos, ser más eficientes y que, Señor, podamos, Señor, lograr lo que en otros años no hemos logrado. Podamos, Señor, ver tu gloria en todo, Señor, lo que, Dios mío, estamos emprendiendo, en todo lo que mis amados pastores, Señor, están realizando. Y yo te pido, Señor, que seas tú guiando todo lo que mi hermano Pastor Daniel ha preparado en esta noche, Señor. Y oramos, Dios, oramos para que tú tomes el control y sea un tiempo de crecimiento, un tiempo, Señor, donde Dios tú renueves, si son cosas que ya sabemos, Señor, podamos recordarlas, si no las hemos estado haciendo, Señor, podamos hacerlas y que pasemos a la acción, pasemos, Señor, como tú dices en tu palabra, Señor, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, y que nuestros corazones, Señor, puedan seguir, Señor, encendiéndose y ser avivados, Señor, con esta capacitación, Dios, y que podamos, Dios, ver Red Nueva Vida Colombia, las iglesias, Señor, de mis amados pastores, Señor, están liderando, Señor, llegar a otro nivel, ir más profundo en todo, Dios. Te damos gracias, Dios, amén y amén. Bueno, bendiciones para todos y quisiera aquí aprovechar, bueno, tres personas que quieran darnos un saludo y qué son sus expectativas para esta noche, que quiera encender el micrófono. Vamos a elegirlo así a democracia, sino que el que quiera hablar en esta noche, hay un minutico rápidamente que le ganan el turno. Bueno, darle gracias a Dios porque Él es bueno. Y de verdad que esta capacitación el año pasado me ayudó mucho y no solo la charla, sino llevarla a la práctica. Fue muy práctica. Gracias, Daniel, porque de verdad que sí fue de gran bendición y lo que planeamos, Dios hizo mucho más de lo que soñamos. A Él sea la gloria. Amén, gracias, pastora Yanira. ¿Alguien más por ahí? Quiera ahí un minutico, le van a robar el turno, así puede encender su micrófono. ¿Qué son sus expectativas? ¿Dónde nos saluda? Buenas noches, hermanos, ¿cómo han estado? Bendiciones, hermano Julio. Bueno, yo soy el nuevo, creo, del grupo y mis expectativas es estar atento a lo que me vayan a enseñar
con el deseo de aprender más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo muy especial a todos los pastores, a todos los hermanos que vamos a estar reunidos y que el Señor nos bendiga. Bien, gracias, mi pastor Julio. ¿Alguien más por ahí? El último saludito. Además, ese toca elegirlo. Buenas noches, Dios les bendiga. Piedecuesta Santander. También fue de gran bendición la charla pasada. Creo que me animó a empezar a reunirnos como iglesia, a planificar, a organizar. Y bueno, la expectativa es seguir aprendiendo para poner en práctica. Amén. Así bueno, sin más preámbulos, sé que hay de diferentes lugares y le invito, los que pronto tienen su camarita apagada, si pueden estar, si pueden encenderla para que bueno, podamos visualizar dónde nos están, dónde están conectados y bueno, poder así también ser partícipe. Vamos a tener un tiempo de trabajo en grupo, entonces posiblemente va a trabajar con gente que no conoce, entonces ahí puede presentarse y eso. Entonces, sin más preámbulo, con nosotros nuestro pastor Daniel. Daniel, y bienvenido aquí a Colombia. Gracias por Gracias, siempre Jason. estar ahí pendiente de nosotros y poder darnos de lo que Dios te ha dado. Excelente. Qué maravilloso verlos. Les mando un fuerte abrazo. Y así como dice Jason, pues pedimos que enciendan las cámaras porque a veces este formato no es lo más fácil. Es lo que nos toca a veces por conveniencia que hay para estar en casa y conectarnos, pero sí a veces se siente un poco distante y es bueno poder verlos, ver sus sonrisas, sus expresiones, sus respuestas a- a la conversación de esta noche. Así que el año pasado eh, eh, dimos, arrancamos con dos partes, dos talleres acerca de planeación y acerca de diagnóstico, trabajo en grupos, cómo activar su equipo en la visión que tienen en la iglesia local. Y para mí esto es una pasión. Yo les acompaño en ese sentimiento del desafío que es movilizar la iglesia local en la visión que tienen. He trabajado, eh, no sé, más de 25 años en equipos ministeriales, como pastor, como misionero, como laico, como diácono. Bueno, he estado en tantos equipos donde luchan por tener movilizar la gente y tener seguimientos, tener buenas metas, tener a todos alineados con la visión. Así que de ninguna manera pretendo ser experto en estas cosas, pero sí, tras los años, he acumulado algunas herramientas, experimentado con algunas herramientas en cuanto a la planeación y la evaluación. Así que eso es lo que quiero que compartimos en esta noche. Eh, Gracias por estar, gracias por el sacrificio de estar. Voy a tratar de mantenerlo lo más dinámico que pueda, eh, eh, mantenerlo lo más movido posible, pero en cualquier momento que tienes una pregunta o quieres interrumpir, les doy la bienvenida a eso. Así que también pueden abrir los micrófonos en cualquier momento si tienen una observación. Eso soy yo, esa es mi familia. Vivimos en el norcentro de Estados Unidos. Mis dos hijos, mi esposa Marina y yo. Mi esposa es mexicana, nos conocimos en México hace unos 24 años. Y nuestro hijo mayor, Caleb, tiene 22, está estudiando en la universidad, psicología. Y nuestra hija Melissa está por terminar la preparatoria. Así que esa es nuestra familia. Y aquí, dormida aquí a mis pies,
mi acompañante en todas mis reuniones, nuestra perrita, Ruby. Así que eso somos nosotros aquí en el frío, con la nieve, el frío de Estados Unidos, del norte de Estados Unidos ahorita. Lo que vamos a hacer en esta noche, lo puse como programación. Si no programo el tiempo, pues se me va de las manos. Entonces, esto es lo que vamos a hacer en esta noche. Estamos por empezar un repaso. Vamos a volver a lo que vimos el año pasado y utilizar como la primera mitad del tiempo de esta noche, repasando, pensando en lo que hemos hecho con esas herramientas. Entiendo que no todos estuvieron el año pasado. Entonces, voy a hacer lo mejor de hacer un repaso y Jason va a hacer llegar la presentación a ustedes después para que lo tengan, lo pueden estudiar en casa, lo pueden trabajar y poner en práctica de esa forma. Porque son muchas partes de esto de planeación ministerial, pero siento que vale la pena volver a verlos también de nuevo y ver qué avances hemos hecho. Y luego verán varias partes en la programación donde vamos a formar grupos pequeños, dejar que cada uno tenga tiempo de participar, compartir sus ideas y sus observaciones. Así que en la segunda parte de la noche, como las 8, vamos a añadir una herramienta nueva a esto, que es acerca de la evaluación. Creo que una vez que ponemos en marcha rutinas de hacer planeación ministerial, hay mucho movimiento y acción, pero lo que empezamos a ver es que si no somos intencionales en evaluar lo que estamos haciendo, nos ponemos en ese modo de acción, estamos haciendo, pero no estamos tomando tiempo para reflexionar en lo que estamos haciendo, los resultados que estamos viendo, y no estamos tomando tiempo de hacer ajustes a nuestro plan para mejoramiento, para aprendizaje. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la segunda mitad del taller de esta noche. Amén. ¿Están conmigo? Eso. Amén. Amén. Entonces, la primera parte, voy a hacer el repaso de lo que vimos el año pasado. La primera parte de lo que vimos fue en la preparación individual y un diagnóstico, empezando con nuestra persona como líder, como pastor, y tomamos el ejemplo de Nehemías. Tomamos el ejemplo de Nehemías, hicimos la pregunta acerca de cómo empieza esto en mí, una visión dada por Dios. ¿Cómo es que llego a estar apasionado, convencido de lo que Dios quiere hacer? Entonces, si un voluntario, por favor, puede abrir su micrófono y leer estos versículos de Nehemías 1 a 4, por favor. Con confianza. Adelante. Estas buenas noches para todos, bendiciones, Pastor Daniel. ¿Sí me escuchan? Saludos, Pastor Elton. Sí, adelante. Ok, dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías, en el mes de Kislev del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa, llegó Hanani, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Y ellos me respondieron, los que se libraron del desierto y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Verso 4. Al escuchar esto,
Me senté a llorar, hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios de los cielos. Gracias, pastor. Seguramente, si hubiera tiempo, compartiríamos historia tras historia de cómo Dios ha movido en nuestra vida, que nuestro corazón ha sido eh, agarrado por el Señor, y hemos sentido esa carga como se siente, como vemos aquí que se siente Nehemías, la carga por su ciudad, por la condición de su comunidad, por su gente, por su pueblo. Y seguramente usted tiene como resultado un llamado así como Nehemías por la comunidad donde está. Algo que vemos nosotros como Red Nueva Vida es que compartimos una carga. Hay una carga que nos ha traído, una carga, una visión común que nos ha traído a Red Nueva Vida. Entonces, ¿qué es esa carga que compartimos como siervos y siervas de Dios eh, en Red Nueva Vida? Vemos como nosotros que lo que nos une como Red Nueva Vida es esta misión. Lo que nos une es un enfoque en reproducir, formar y reproducir discípulos, iglesias saludables y líderes siervos fieles y preparados en el mundo hispano alrededor del mundo. Lo que nos une en esta noche, la razón que encontramos en esta conexión de Red Nueva Vida es este propósito, este razón de existir. Entonces, como Red Nueva Vida, preguntamos qué es lo que hace diferente Red Nueva Vida. Bueno, este enfoque único de nosotros de tomar acción en cuanto a formar discípulos que se reproducen. Y entonces, nos hicimos la pregunta el año pasado, si somos fieles y capaces de seguir esta misión que tenemos en común, ¿a dónde nos llevará Dios durante este año? Entonces soñamos al enfocar nuestros esfuerzos, unir nuestras manos y nuestros recursos tras de esa misión, ¿dónde nos llevará Dios en este año en base de esta misión? Entonces, vimos y recordamos estas tres áreas principales. Entonces empezamos a pensar en nuestra planeación y cómo vamos a tomar acción, cómo vamos a alinearnos en base de estas tres áreas principales. Entonces, haré la misma pregunta que vimos el año pasado. Viendo estas tres áreas que tenemos en común como Red Nueva Vida, ¿cuáles son los elementos de esta misión que se ven más activos y más fuertes en tu iglesia en este momento? Puede ser que tienen capacitación para líderes, pero todavía están trabajando para sentar ese fundamento del discipulado. Puede ser que ya tienen establecido bases para la ruta de discipulado, la multiplicación de grupos de discipulado, y ahora la necesidad, ahora lo que están buscando, lo que van necesitando es lo que ven como ausencia o debilidad, es el área 2 o el área 3. Entonces, cada uno seguramente estamos en un contexto distinto en base de eso. Pero en sí, la misión y estas tres áreas son los que nos unen en esta conversación en esta noche. Entonces, ¿qué es lo que sueñas para tu iglesia en estas tres áreas principales durante este año? ¿Qué ves adelante? ¿Sueñas en una mejor mañana? ¿Sueñas en un avance? ¿Victorias para este año en base de discipulado, liderazgo, plantación de iglesias? ¿Qué es lo que
te tiene como Nehemías con la carga para este año? ¿Qué es lo que sueñas para este año? La segunda parte que vimos en la vida de Nehemías es que una vez de llegar a Jerusalén, él caminaba antes de hablar. Llegaba a investigar y orar antes de construir algo. No sé si cuántos recuerdan de este punto que vimos el año pasado, pero esos son algunos versículos que me encanta en esta historia de Nehemías. En el capítulo 2, versículos 11 a 15. Voy a pedir otro voluntario, me gusta para que escuchan otras voces. Un voluntario que puede leer. Bendición. No se pelean. Camine antes de hablar, investigue y ore antes de construir. Nehemías 2, del 11 al 15. Buenas noches, soy Julio Leudo desde Guarne, Antioquia. Buenas noches. 3 días después de haber llegado a Jerusalén, salí de noche acompañado de algunos hombres, pero a ninguno de ellos le conté lo que Dios me había motivado a hacer por Jerusalén. La única bestia que llevábamos era la que yo montaba. Esa noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del basurero. Inspeccioné las ruinas de la muralla de Jerusalén y sus partes consumidas por el fuego. Después me dirigí hacia la puerta de la fuente y el estanque del rey, pero no hallé por dónde pasar con mi cabalgadura. Así que siendo aún de noche, subí por el arroyo mientras inspeccionaba la muralla. Finalmente regresé y entré por la puerta del valle. El Señor nos bendiga. Gracias. Yo imagino que ustedes pueden identificarse con esta acción de Nehemías. Sienten en el corazón, tienen la visión dada por Dios, pero antes de tomar acción, antes de llegar con el equipo, antes de subirse a la plataforma y anunciar a todo el mundo lo que quieren lograr, se salen a investigar, se salen a orar. Fascinante para mí que Nehemías escoja hacer esto de noche y él escoge solo ir acompañado de algunos. Y entonces él sale a investigar, a ver con sus propios ojos lo que está pasando, porque recuerden que lo había escuchado, no lo había visto, pero ahora está en Jerusalén y sale de noche para investigar y ver el contexto de la realidad en que de la condición de la ciudad de Jerusalén. Así como nosotros inspeccionamos, investigamos, tomamos nota de cómo está antes de formar un plan. Entonces aquí vimos tres cosas que imaginamos que están sucediendo con Nehemías. Imaginamos que mientras él anda inspeccionando las ruinas de la muralla, que sus ojos se abren, está examinando la realidad y sus ojos se abren a lo que se ve. Imaginamos al verlo, su corazón arde. La carga que ya se sintió ahora aumenta, porque ahora lo está viendo frente a él y seguramente le quebrantó el corazón. Seguramente se sintió tristeza y también más motivado, más convicción por tomar acción. Entonces su mente se activa. Seguramente está viendo las ruinas y empieza a identificar pasos. Empieza a ver, ok, así va a ser el trabajo esto. Ve que las puertas, ve que la muralla, ve que las secciones, ve que, no sé, empieza a identificar pasos necesarios para completar la misión. Poderoso, ¿no? Entonces, vimos esta primera herramienta. Creo que si no me equivoco, Jason se los hizo llegar
a todos. Si alguien me confirma que eso es cierto, ok. Si no, lo puedo volver a enviar por aquí. Sí Sí, nos llegó. sí, algunos lo tendrán ya desde el año pasado, lo han trabajado. Probablemente algunos también reconocen esta herramienta, el diagnóstico FODA. Este es uno que podemos usar, una manera que podemos hacer un diagnóstico de la realidad en que estamos. FODA, la acróstica de FODA, representa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, tomamos una situación o un contexto, sea personal, sea en nuestra carrera, sea en nuestra familia, o en este caso ministerial, y podemos ir haciendo un diagnóstico, eh, pintando un cuadro de cómo está la realidad aquí, haciendo preguntas en cuanto a las fortalezas, qué es lo que, no, que hacemos, qué es lo que hacemos excepcionalmente bien, por ejemplo, en nuestra iglesia, cuáles son las ventajas que tenemos y pasamos a la siguiente eh, cuadra y trabajamos debilidades. Seamos honestos en cuanto a cuáles son las áreas donde tenemos que trabajar, tenemos que mejorar, tareas que estamos evitando, áreas donde todavía no atrevemos a trabajar en eso, nuestras debilidades. Trabajamos entonces, moviendo al 3, oportunidades. ¿Cómo podemos convertir esto que decimos que son fortalezas en oportunidades? ¿Qué oportunidades conocemos? ¿Cuáles son los objetivos? Y así vamos trabajando oportunidades, opciones, se puede decir para nosotros. Amenazas, también trabajamos las preguntas del área de amenazas y vemos qué obstáculos externos existen, nos están bloqueando, cosas que van a venir, que vienen en nuestra contra en esta visión o este sueño que tenemos. Entonces, esta es el primer herramienta que tenemos a nuestro alcance para nuestros equipos. Si no lo han intentado, si no han experimentado haciendo este ejercicio con uno de sus equipos, les animo que lo hagan. Empiezan ahí, den tiempo para que el equipo trabaje y comparte sus observaciones aquí. Una buena manera de hacer un diagnóstico. Entonces es un buen primer paso. Entonces, lo que hicimos fue, escogimos una de las 3 áreas. Quizás deciden hacer un diagnóstico en cuanto al área de discipulado. Entonces, hacen los 4 áreas, 4 cuadros, haciendo las preguntas en cuanto a fortalezas, oportunidades, eh, debilidades oportunidades. Amenazas. se, me, se me traba la lengua. Entonces hacemos un diagnóstico en cuanto a esa área. Eh, Fue uno de los ejercicios que hicimos el año pasado. Entonces, esta fue la primera parte de nuestro tiempo el año pasado. Voy a hacer una pausa aquí y ver si hay alguna observación o pregunta en cuanto a hacer diagnóstico, en cuanto al FODA. Daniel, a mí me gustaría de pronto como un ejemplo, que valoráramos un ejemplo del discipulado. Entonces, digamos, por ejemplo, tú estás haciendo tu FODA, digámoslo así, digamos, de tu contexto local, para que nos dé un ejemplo tú cómo lo harías. Mm. Entonces, ¿cómo haría?
¿Cómo Eh, responderías la pregunta? Bueno, ¿qué hacemos esencialmente bien? Que tú la respondas para nosotros como tal, ¿Cómo digamos. lo, me estás preguntando cómo lo trabajaría, cómo lo Eh, presentaría a un equipo ministerial? exacto, y también cómo tú lo harías para, digamos, tu ministerio, el área que estás liderando Sí, en tu área. sí. Bueno, se aplica a todo, se aplica en cualquier área de la vida o el ministerio. Yo creo que lo importante es hacerlo juntos primero, como equipo, trabajarlo juntos, tomar suficiente tiempo. No trates de hacerlo en 15 minutos, toma una hora o un buen tiempo para trabajar el diagnóstico. Enfoca el diagnóstico en un área o un ministerio o un proyecto o algo específico, que no sea general, así como vamos a hacer un diagnóstico de cómo está la salud de nuestra iglesia. O sea, eso es súper amplio, súper general, pero hacerlo un poco más enfocado eh, en cuanto a un departamento o ministerio de la iglesia o un proyecto. Eso es como lo utilizaría yo. Como en estos meses del año, cuando están haciendo planeación para el año, es buen momento también para quizás hacer un diagnóstico en base de lo que han pasado el año pasado o en base de lo que quieren proyectar para el futuro. Así es como lo haría Jason. Lo haría en grupos pequeños, tomando suficiente tiempo, enfocándolo lo más posible. Y luego que la gente lo experimenten, lo vean, porque se autoguía, no es algo súper complicado, se siguen las preguntas. Entonces, una vez que lo han hecho juntos, puedes darlo como ejercicio a los líderes de ministerio, por ejemplo, a los líderes del ministerio de jóvenes, pedirles que ellos lo trabajen con su equipo, eh, etcétera. Y gracias, Ok, Daniel. Ok, bien pueda pasar. o- ok, listo, gracias al pastor Jason y el pastor Daniel y a toda la familia Red Nueva Vida. Pues yo sí he realizado el análisis DOFA o el FODA, Ujú, ¿cierto? En donde los miércoles nosotros tenemos un servicio que se llama crecimiento espiritual. Y dentro de ese crecimiento espiritual yo me enfoco es en el discipulado para las congregaciones, para la congregación como tal. Haciendo los análisis, incluso yo les entregué las hojas y les ayudé en el nivel pedagógico, porque ujú, primero que todo, pues el grupo que uno tiene dentro de la congregación es heterogéneo, donde los niveles académicos no todos son iguales. Entonces, pero comienzo a darle lo que estaba hablando Jason, yo comienzo a darle una lista para darle esa lluvia de ideas y comenzar a mirar cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, cuáles son las oportunidades y cuáles son las amenazas. Dentro de eso, pues yo le digo, mire, iglesia, nosotros tenemos una debilidad. ¿Cuál es la debilidad? Primero, el lenguaje. Yo cambio el lenguaje, usted no se vea que es una iglesia pequeña, somos una iglesia en formación. Entonces cambio esa debilidad y la coloco en una fortaleza para que pueda compensar. Después dentro del liderazgo, sí el discipulado siempre está muy activo. Entonces yo le digo, mire, esto es una fortaleza de nosotros. Ustedes están dispuestos, hay una constancia y ahora vamos a combatir las amenazas externas. ¿Cuáles son nuestras amenazas externas? Entonces miramos las congregaciones, miramos las sectas y digo, mire, los testigos de Jehová, ellos nos enseñan la presentación, ellos nos enseñan la insistencia, son amenazas y nosotros debemos mirar esas amenazas y convertirlas en una oportunidad para nosotros. Entonces, dentro de la congregación que Dios me ha permitido, sí les he enfocado mucho, realicemos ese análisis. No solamente en la situación de las casas de paz, y le digo todo el liderazgo. Y gracias a Dios, porque la gloria a Dios, ya al principio de este año, ya los hermanos, pastor, yo quiero tener una casa de paz, pastor, yo quiero, entonces ya ellos mismos han visto la ujú. formación, gloria al Señor.
es la formación de los cultos los miércoles, de ese crecimiento espiritual. Y el crecimiento espiritual yo les coloco abajo dentro de las pautas que realizo por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por TikTok, coloco discipulado, formación del discipulado. Entonces ya los hermanos van con las ideas y todo lo que yo aprendo aquí en Red Nueva Vida, estas dinámicas, los anexos, todo eso yo lo replico allá para que la clase sea muy interactiva y fortalezco el grupo como tal. Entonces es importante el análisis, Dofa. Fantástico. Sí, me encanta escuchar cómo están trabajando. Entonces, vamos a seguir. Quiero hacer un repaso de la segunda parte, porque lo que no quiero es no dejar tiempo para llegar a la enseñanza sobre evaluación. Entonces, el diagnóstico es la primera parte. Estamos haciendo, estamos buscando claridad en cuanto a nuestra realidad. El diagnóstico nos pinta una visión como lo que es la realidad. Pero en base de esa realidad tenemos que trabajar, porque Dios nos ha dado una visión para hacer cambios, para activarnos, para movilizar. El diagnóstico nos da una base en cuanto a dónde trabajar y cómo trabajar. Entonces, lo que hicimos fue, elegimos una de las áreas de la misión, hicimos un diagnóstico FODA y compartimos nuestro trabajo el año pasado. Entonces, pensando en el futuro, vuelvo a esta pregunta, porque todo esto está en base de una visión que Dios nos da, una carga. Entonces, ¿qué sueñas para tu iglesia durante estos años venideros? Hicimos esta gráfica para ilustrar cómo está este trabajo, poniendo a nosotros como la persona aquí en azul, color azul, que estamos con la carga, la visión que Dios nos ha dado, y vemos frente a nosotros ese futuro, ese mejor mañana como visión. Como para Nehemías, pues era reconstruir la muralla de Jerusalén, volverlo a su estado seguro y fuerte. Entonces Dios nos ha dado una visión para nuestra iglesia de esa forma. Lo tenemos en nuestras manos, la tenemos con nosotros, pero lo que vemos también es que para avanzar de donde estamos a donde está el futuro de esa visión, hay obstáculos. Esos dibujos representan algunos obstáculos que quedan entre nosotros y donde queremos llegar. Empezamos a ver que algunos caminos, algunas rutas, algunas direcciones que podemos tomar para llegar ahí. Ahí es cuando empezamos a formar metas. Empezamos a dividir este camino, esta ruta que queda frente a nosotros en partes. Empezamos a compartir con nuestro equipo. Mire, esta es la visión. Aquí hay algunas opciones, algunas direcciones que podemos tomar. No creen que va a ser fácil, hay obstáculos, pero podemos hacer esto juntos. Empezamos a hacer metas secuenciales, cómo llegar ahí. Empezamos a ver que para establecer X meta, hay acciones. Empezamos a marcar que sí, la meta para todo el año es grande, pero podemos tomarlo por meses, podemos tomarlo en secciones, en mordidas más pequeñas para alcanzarlo. Entonces tenemos todo esto como nuestro contexto, hacemos un diagnóstico y empezamos a ver todo esto, y empezamos a ver cómo formar un plan para llegar a esa visión. Esa es una forma gráfica, una forma visual
de pintar lo que es el trabajo de plan de acción ministerial o planeación ministerial. ¿Cómo formamos un plan de acción para esto que Dios nos ha encargado? Entonces, aquí compartimos esta herramienta donde empezamos a trabajar las partes de este contexto que tenemos, de mover nuestro equipo de donde estamos hacia hacia la visión, tomando pasos, tomando pasitos y acciones intencionales y secuenciales. Entonces, trabajamos la pregunta de la misión. ¿Por qué existimos? Bueno, en este caso, existimos nosotros como Renueva Vida para esos tres áreas principales: discipulado, liderazgo, plantación de iglesias. Entonces, empezamos a trabajar la visión, cómo definimos la visión que Dios nos ha dado, qué es lo que queremos lograr en los 3 años como resultado de nuestras acciones. Trabajamos la pregunta de contexto, seamos muy honestos, muy reales en cuanto a dónde estamos. Eh, eh, Todos los detalles de nuestro contexto ministerial, de comunidad, de cómo está la gente, cómo está compuesto nuestra congregación y la gente, en qué trabajan, de dónde vienen, etcétera, etcétera. Trabajamos el contexto. Y entonces empezamos a trabajar metas en base de esa visión. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y establecemos algunas metas de un año para avanzar hacia esa visión, qué es lo que queremos lograr en este año. Y entonces aún más lo hacemos en una división aún más pequeña, en acciones, en estos próximos 2 meses, 60 días. Cuáles son los pasos que queremos lograr. Entonces, esta es una forma de hacer planeación ministerial, haciendo un plan de acción ministerial. Entonces, Yesen también puede eh, dar seguimiento en cualquier pregunta o duda que tienen de cómo usar esta herramienta. Pero la idea es que lo hacen, que lo van introduciendo esto en sus equipos, en su trabajo personal, y que lo van haciendo poco a poco, haciendo diagnósticos, haciendo planes de acción en base de eso. ¿Ok? Entonces, como dice, un sueño es solo un sueño. Tengo un sueño de llegar ahí, sí, está muy bien. Pero una meta es un sueño con un plan y una fecha límite. O sea, empezamos a ser intencionales en base de cómo avanzar hacia ese sueño que Dios nos ha dado. Entonces, el tipo y cantidad de metas que establezcas sí importa. Por eso se ha puesto eh, eh, trabajar algunas metas, 1, 2, 3 metas. Más metas que tienes, pues se puede volver complicado. Entonces, hay una ayuda aquí cómo establecer metas que vimos el año pasado. Voy a pasar por ello rápido como repaso. Entonces, decimos que vamos a poner en marcha el plan de acción a través de metas. Cada una de las letras de metas corresponde a una característica. Cómo hacer una meta inteligente, una meta sí, que tienen estas características. Entonces, la M, decimos que la meta que pongo, que sea medible,
¿cómo voy a monitorear el progreso? Tengo que tener una manera de asignar un objeto en cuanto a cómo monitorear que si estoy avanzando. Entonces puede ser un ejemplo muy fácil de eso es con la asistencia o la cantidad de personas, como para monitorear eh, avances en esa área. Esa es la M, que la meta sea medible. La E, específica, que sea muy clara, orientada hacia acciones claras, específica. Que la meta incluye un tiempo. Para nada sirve decir que queremos alcanzar, qué sé yo, 10 grupos de discipulado. Ok, sí, pero en base de qué plazo de tiempo. 2 meses, 2 años, 10 años. O sea, marcar el tiempo en su meta para que todos sepan hacia dónde van en base del tiempo, que sea alcanzable, eh, tomando en cuenta los recursos, tomando en cuenta los recursos, que sean recursos personales, recursos de tiempo o de finanzas, eh, pensando y tomando en cuenta los obstáculos que impiden que sea alcanzable y que sea significativo, que sea algo realmente que motiva, que te da entusiasmo y ánimo cuando piensas en la diferencia que esa meta va a hacer. ¿Me explico? Entonces, pensar en cuál es la diferencia o la transformación que esa meta va a traer. Si lo logramos hacer, ¿qué diferencia va a ser para nosotros lograr esta meta? ¿Sí? Y entonces tenemos esta acróstica que nos recuerda cómo formar metas inteligentes, eh, medible, específico, tiempo alcanzable, significativa. Entonces, un ejemplo que pusimos como para Nehemías era una meta que cumple con esas 5 características. Podría ser reconstruir la muralla de Jerusalén, incluyendo sus puertas, de hoy en 2 meses, empleando los recursos otorgados del rey y la ayuda de las familias que viven frente a cada sección. Podría ser, ¿no? Entonces, ahí también nosotros podemos elaborar metas recordando esta acróstica. Amén. Son muy buenas herramientas para nosotros. Entonces, vimos por último con esta la reflexión sobre Nehemías, que comunicamos nuestra visión como solución a un problema que se debe de enfrentar de inmediato. Cuando llegamos a trabajar a compartir esto con nuestro equipo, con nuestra congregación, podemos tomar el ejemplo de Nehemías aquí, cuando leemos en el capítulo 2. Dice, los gobernadores no supieron a dónde fui ni qué hice, porque hasta entonces no había dicho nada a ningún judío, ni a los sacerdotes, ni a los nobles, ni a los gobernadores, ni a los que estaban trabajando en la obra. Por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burla de nosotros. Entonces les conté cómo la bondadosa mano de Dios había estado conmigo y les relaté lo que el rey me había dicho. Y al oír esto exclamaron, manos a la obra, y unieron la acción a la palabra. Qué maravilloso.
Yo me imagino a ustedes también frente a su gente, a su congregación, y tienen en su corazón eso que arde y les cuenta de, mire como en esta área estamos en ruinas, en verdad, tenemos que mejorar. Podemos decir eso en base de nuestra intencionalidad de Se multiplicar discípulos, pausó. de multiplicar discípulos. En esta área estamos en ruinas. Las puertas han sido consumidas por el fuego, la cosa está en desorden y estamos frente a la gente diciendo, vamos, anímense, vamos a poner metas, vamos a trabajar para que tomamos este mandato del Señor en serio. Entonces, que haya una respuesta igual en sus congregaciones donde la gente exclama, manos a la obra. Amén. Entonces, por fin, muy rápido, quiero repasar esto. Vimos una manera de activar a nuestro equipo. Entonces, basado en nuestra misión y visión que tenemos, lo que queremos lograr en los próximos años, aquí hay un par de metas que hemos puesto. Entonces, imaginamos que estamos con nuestro equipo diciendo, necesito su ayuda para determinar acciones. ¿Cómo debemos de llevar a cabo estas acciones? Y vimos este ejemplo, un método, cómo compartir ideas en grupo pequeño. Esto ha sido de mucho valor para mí, mucha ayuda trabajando con equipos. Este método de lo que llamo 1, 3, todos. Entonces, tomamos este como pregunta de enfoque, cuáles son todos los pasos claves que tendremos que tomar para lograr esta meta. Entonces, podemos poner, por ejemplo, la meta de Nehemías de reconstruir la muralla. Entonces, podemos decir a la gente cuáles son todos los pasos claves que tendremos que tomar. Entonces, una manera de trabajar esta pregunta es haciendo de esta forma, del 1, 3, 1, 3 y luego todos. Primero dar a cada individuo tiempo de asimilar la pregunta y trabajar en un tiempo individual, en silencio. Esto es una manera de honrar a las personas, permitir que ellos eh, asimilan, piensan, anotan sus ideas, ver que cada persona es un poco diferente. Algunos son buenos pensando, encontrando ideas y trabajando en conversación, diálogo con otro, pero algunos necesitan tiempo para pensarlo. Entonces les damos unos minutos para poner sus ideas por escrito, pensar en silencio y luego los llevamos a grupos de 3. Y ahí en los grupos de 3 empiezan a colaborar, empiezan a compartir sus ideas en pequeños grupos. ¿Por qué? Porque si vamos de la pregunta al grupo grande, ustedes saben muy bien lo que pasa. Hay uno o dos que, que, que les gusta hablar y son extrovertidos, tienen ideas inmediatos y están listos para compartir y entonces ellos son las únicas voces que escuchamos. Pero si vamos del 1 a 3 grupos pequeños, eso permite más participación. Ellos empiezan a leer sus notas, empiezan a trabajar y agarrar, inventar nuevas ideas como grupo pequeño para entonces traer las ideas del grupo pequeño, de los grupos de 3 al grupo grande. ¿Por qué? Porque al traer las ideas de los grupos de 3, el grupo de 3, ellos se apropian a las ideas. No son ideas individuales, sino son ideas que vinieron del pequeño grupo y ahora están trayendo las ideas al grupo grande.
Entonces, esa es una forma. Les animo que lo pongan en práctica, lo experimentan cómo funciona eso en la próxima vez que trabajan en grupos donde están solicitando ideas o haciendo lluvia de ideas sobre algo. Trabajanlo de esa forma, 1, 3, todos. Con eso, solo recordando 1, 3, todos, yo imagino que se van a sorprender cómo funciona. Entonces, el desafío que dejamos el año pasado fue completar su plan de acción. ¿Cómo? Pues haciendo el diagnóstico, trabajando el plan, poniendo metas con la herramienta de la acróstica de metas y asignando algunas acciones para los próximos 60 días. Eso era el desafío del año pasado. Tal vez era algo nuevo, tal vez no era algo tan nuevo, tal vez en su iglesia, en su calendario de año es algo que ya están haciendo. Eh, espero que de algo de ahí les sirve en su trabajo estratégico en la iglesia local. Lo que quiero que hagamos ahora, vamos a ir y socializar algunas preguntas en grupos pequeños en base de eso. Puede ser que trabajaron un plan, que tienen experiencias ahora después de haber trabajado ese plan durante el año. Puede ser que no. Puede ser que están escuchando esto por primera vez o están usando otro método. Todo eso eso es bueno. La idea aquí que a lo que quiero llevarnos es que compartimos de nuestras experiencias para aprender juntos. Les voy a compartir estas preguntas. Si quieren tirarles una foto o anotar las preguntas para que cuando vayan a los grupos pequeños pueden llevar las preguntas. Eh, Voy a darles como modelar un poco de lo que acaba de mencionar en cuanto al 1, 3, todos. Y les voy a dar unos minutos para que trabajen estas preguntas individuales como individuos en silencio y después los enviaremos a los grupos. Entonces, revisando sus notas de lo que acabamos de ver y también tomando en cuenta la experiencia de poner en práctica un plan de acción ministerial este año pasado, ¿qué preguntas o dudas tienes sobre planeación ministerial? ¿En qué necesitas ayuda? ¿En qué áreas te gustaría hacer preguntas y saber más? ¿Cuál fue una experiencia buena que tuviste en el año pasado en base de eso, de planeación ministerial? ¿Alguna experiencia, victoria que tuviste? Y al contrario, enseguida, ¿cuál fue una experiencia difícil o qué fue frustrante para ti como líder o como pastor en el área de planeación? Y por último, ¿qué te gustaría hacer diferente en el año 2025? Así que les voy a dar 2 minutos para que piensen un poco, anoten algunas respuestas en cuanto a esas preguntas y luego Jason nos enviará a los grupos pequeños para trabajar durante 8 minutos. Adelante. 2 minutos trabajo individual y después iremos a los grupos.
Tiempo. Dale, entonces ya los envío a los grupos. Sí, amén. Ok, Por bueno, favor. les va a salir una 8 minutos. pantallita. ¿Cómo? 8 minutos. Ok, queridos pastores y hermanos, les va a salir una pantallita en en todo el celular que dice unir al grupo pequeño y le van a ir a aceptar. Entonces, para que puedan estar en la sala y compartir las preguntas que hay. Listo, entonces ahí les motivamos para que tengan una buena conversación y todo. Entonces, ya en este momento están abiertas las salas. Dale unir. Es una sala que es aleatoria con gente de diferentes lugares, de diferentes partes de Colombia. Entonces, les invito para que ingresen ahí a las salas y empiecen a compartir las preguntas. Angélica, sí, ah, ok, ya se unió. ¿Ya? Ok. Y bueno, vamos con Daniel, sé que para que eso sea sustancioso, pero va a quedar grabado para que puedan nuevamente rebobinar y ver los puntos. Pero James se ve tremendo, se le aparecía a uno, era para algo. No, yo estaba en todos los grupos, me entré ahí por ahí a mirar qué hablaban, qué decían. Amén, amén. Sí, de eso seguro siempre queda corto el tiempo cuando hay mucho que compartir y mucho, mucho que aprender. Perdón, Pues, Daniel, y eso que el año pasado lo hicimos en 2 semanas, o sea, estamos haciendo el trabajo sí, de... sí, claro, claro. Bueno, este es un trabajo de por vida, el trabajo de aprender y mejorar nuestra forma de ser intencionales, ser estratégicos, formar planes, trabajar con los planes. Todo esto es un trabajo que requiere mucho tiempo. Em, em, hacia ese fin, lo que quiero presentar, lo que quiero que veamos en este tiempo que nos queda esta noche, es una manera de mover el proceso de planeación más allá de solo hacerlo cada vez en cuando o hacerlo una vez por año con el equipo, pero realmente hacerlo como un trabajo continuo de aprendizaje. ¿Cómo establecemos o cómo cultivamos ámbitos de aprendizaje y de evaluación continuo con nuestros equipos? ¿Y por qué? ¿Para qué queremos hacer eso? Hay muchos métodos que podemos aplicar, ejercer en cuanto a evaluación. Uno que me ha servido mucho, se usa este proceso de reflexionar, ajustar y hacer para cultivar ambientes de aprendizaje continuo. Es algo cíclico, algo que podemos aplicar otra vez en cualquier área de la vida. Eh, es muy fácil de recordar, muy fácil de implementar y algo que podemos enseñar a nuestros equipos, nuestros líderes, para que ellos igual lo hacen con la gente que están bajo su cargo. Perdón, Sí, una perdón. pregunta. Y yo creo que esta herramienta es una muy clave porque ahorita me daba de cuenta que la amenaza más grande que tiene todo ese trabajo sobre las metas, sobre el FODA, la amenaza más grande que hay es la fidelidad al trabajo que como grupo se proyecta hacer para que la obra avance, para que la obra se Ujú, crezca por diversos factores que se presentan en las iglesias o en las comunidades. Entonces yo creo que esta herramienta es fundamental
para que sobreviva el proyecto, el sobre Exacto. reflexionar, ajustar y hacer. Yo creo que cada tanto se debería hacer para uno poder guiarse y si uno va como perdido de la línea, poder nuevamente entrar al camino. Entonces es muy importante y agradezco que también cien esté por ahí. ciento. Sí, Gloria a cien por Dios. ciento de acuerdo. Em, entonces, tomando estos tres elementos de un proceso de evaluación, reflexionar, ajustar y hacer, nos permite hacer las preguntas como hacer una pausa y decir, ¿qué está pasando realmente? ¿Qué debería estar pasando? Tenemos esta visión, esta carga de Dios, hemos hecho un diagnóstico, entendemos cómo está la condición del pueblo, de la comunidad, de la iglesia, del ministerio. Sabemos cómo está la condición. Hemos proyectado una visión, sabemos dónde queremos llegar. Hemos estado trabajando, hemos puesto en acción proyectos, campañas. ¿Qué debería estar pasando? ¿Cuál es la condición ideal aquí? Hemos soñado, por decir, eh, este año en la iglesia donde soy miembro, hemos hecho una serie de sermones en cuanto a personas de paz. Eh, Estamos en un momento ahora de evaluar cómo nos fue, porque tuvimos un objetivo, una visión de lo ideal que queríamos ver en queríamos lograr con este sermón, esta serie de talleres o sermones. Entonces ahora estamos en el momento de decir, eh, ¿qué es lo que pasó realmente? ¿Logramos nuestro objetivo? ¿Cómo fue? ¿Qué aprendimos en este proceso? ¿Qué ajustes podemos hacer para mejorarlo? Y cómo podemos volver a hacerlo de nuevo y hacerlo de forma mejor. Entonces, este es un buen método cíclico porque cuando reflexiono, tengo nuevas ideas, nuevo aprendizaje, hago ajustes. Por ejemplo, con este sermón, esta serie de sermones, decimos, ¿saben qué? Tratamos de abarcar demasiado contenido. La próxima vez hay que resumirlo, hay que reducir el contenido un poco para dar más tiempo a conversación en grupos. Ok, entonces lo volvemos a hacer y al hacerlo de nuevo, volvemos al mismo punto de reflexión otra vez. Y ahora tenemos nueva información para contemplar y entonces volvemos a hacer los ajustes necesarios, volvemos a implementar, etcétera. Un ciclo. Las líneas aquí en rojo representan algunas normas negativas, algunas normas que no nos sirven o somos muy propensos a esto. Normalmente somos buenos para la acción, hacer, hacer, hacer. Vamos a hacer una campaña, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Pero no, no tomamos tiempo o no tenemos eh, no tenemos el hábito o la educación a veces de hacer pausa y reflexionar. Vamos a tomar tiempo y meditar y reflexionar sobre lo que pasó. O no tomamos el tiempo para hacer ajustes. Sabemos que tenemos que hacer ajustes, pero no lo hacemos. Y seguimos haciendo lo mismo vez tras vez y esperando diferentes resultados. Esto es una norma que a todos nos pasa, ¿no? Eh, Otro es que no somos muy disciplinados en ejercer lo que hemos planeado. No sé si les pasa a ustedes. Tomamos tiempo planeando, pero tampoco no somos muy intencionales en implementarlo como se quedó planeado o no pedimos cuentas. Lo hacemos y nadie
nadie nos acerca después para preguntar, ¿cómo te fue? ¿Seguiste el plan? ¿Seguiste lo que querías hacer? ¿Seguiste tu plan? ¿Cómo te fue en eso? Entonces, muchas veces no somos buenos para pedir rendición de cuentas tampoco. Raramente pasamos suficiente tiempo reflexionando. Somos muy acelerados, muy ocupados, no cerramos la puerta de la oficina y ponemos el celular a un lado y sentamos para hacer tiempo de reflexionar en lo que pasó. Y qué lástima, porque sabemos que estos son eh, planes de Dios que pueden traer transformación a vidas. Entonces, tenemos que ser más disciplinados, más intencionales en hacer buena reflexión eh, en las cosas que estamos haciendo. Y el otro área lo que nos pasa es que no conectamos los tres partes de la evaluación. O no conectamos los tres partes de este ciclo. A veces hacemos ajustes, pero no lo hacemos después de reflexionar. O a veces reflexionamos, pero luego no lo conectamos a los ajustes. Entonces vamos sí, reflexionamos y ahora vamos a hacer otra vez, sin haber tomado el tiempo para ajustar. Sí, sí me explico. Entonces, cómo se ve este proceso aplicado a un área de la vida, como la formación personal o como nuestro proceso de madurar como discípulos, por decir, formación personal? Aquí algunas preguntas que podemos aplicar en el proceso. Por ejemplo, aquí en el reflexionar podemos decir, ¿en qué parte de mi vida está trabajando el Espíritu Santo? Y puedo tomar tiempo y reflexionar. ¿Cómo ha estado el Espíritu Santo hablándome este mes? ¿Qué textos me han llamado la atención o me han ministrado? Eh, ¿Cómo va mi camino, mi caminar diario con Dios? ¿Dónde siento que necesito hacer cambios? Como ejemplo, ¿no? En el área de reflexionar de mi formación personal. Y entonces, en base de esa reflexión, puedo decir qué opciones o qué cambios debo de considerar en mi vida, mi camino, mi caminar con Dios. ¿Qué áreas puedo tomar como acciones exploratorias, explorar algo nuevo? Tal vez no sé cuál será el resultado, pero siento que aquí hay un área donde debo de explorar o poner más tiempo. ¿Cuáles acciones estoy dispuesto a rendir cuentas? Decido hacer un cambio quizás en cuanto a la lectura bíblica en mi vida. ¿Cómo voy a rendir cuentas de ese ajuste? Entonces, eh, llego al punto de hacer, implemento este nuevo plan en base de la reflexión y los ajustes sobre mi formación personal. Lo implemento, hago una rendición de cuentas con un hermano de confianza, mi pastor, mi discipulador, y hago un seguimiento. Entonces, naturalmente, trabajo esto quizás durante unas semanas, un mes, y vuelvo a un punto cuando ahora hago las mismas preguntas de reflexión de nuevo. Ahora tengo nueva información. Yo he cambiado, yo he crecido, experimentado nuevas cosas. También lo he compartido con
mi discipulador, mi pastor, y ahora puedo volver a hacer las preguntas. Ahora, ¿cómo está trabajando el Espíritu Santo? Y seguramente voy a ver crecimiento haciendo trabajo en este ciclo. Amén. Este es algo muy básico, pero muy poderoso también, si es aplicado eh, continuamente. Entonces, este es un trabajo de disciplina personal, donde el discernimiento se vuelve parte de mi disciplina personal. Estoy trabajando, estoy aprendiendo cómo tomar iniciativa, cómo aplicar un proceso que me ayuda a crecer sobre el tiempo. Entonces vamos a trabajar en grupos, conversar un poco sobre este proceso de 3 partes. Esto va a ser un poco más corto, perdón, pero contestamos estas dos preguntas, por favor, en grupos pequeños. ¿Cómo podría un proceso como el RA, reflexionar, ajustar, hacer, cómo podría el proceso de RA ayudarte a ti y a otros en su formación personal? ¿En cuál de las 3 partes del RA tiende a quedarse estancado? ¿Cuál es el que ve donde hay más dificultad o más problemas? Perdón, Daniel, hay una Sí, pregunta. sí, Dice, ¿cada cuánto tiempo se debería evaluar? yo creo que em, lo importante es hacerlo continuo, hacerlo continuamente. Establecer un tiempo cuando van a evaluar. Yo creo que depende, ¿no? Depende del contexto, depende de qué está evaluando. Aquí, por ejemplo, en cuanto a la formación personal, puede ser mensual o puede ser semanal, si quieren poner un día cada semana donde se sienten por eh, 30 minutos, evaluar su semana, hacer las preguntas. Creo que lo importante es establecerlo como parte de nuestra rutina. Y ahí es cuando puede tener un impacto. Ustedes saben cómo es formar hábitos. Cuando se forma un hábito, se vuelve como parte de la vida que nos transforma. Pero buena pregunta. Vamos a los ¿Qué grupos, sería? conversamos un Ok. poquito. No, que para un ministerio, ¿qué sería lo ideal? Algo como cada 2 meses, 3 meses, o que muy largo el Sí, tiempo, cada mes. sí, ¿Qué? hacer evaluación en sus equipos ministeriales o equipos de liderazgo, probablemente será mensualmente. Ujú. Ok, listo. Vamos a grupos entonces, 5 minutos. Sí, 5, por favor. Pastor, sería bueno que nos colocara otra vez la diapositiva donde está el rap, pero en la parte del De acuerdo, ministerio, no, de acuerdo. no, no la anterior, Anterior. más para atrás, sí, donde estaba todo lo rojito, que estaba difícil de hacer. Ok, eh, que- sí, está bien. Bueno. ¿Sí se acuerdan de las preguntas para conversar? Sí. Ya tuve el ¿Cómo puede? pantallazo. sí, A ver, esa es. sí. ¿Cómo puede ser de impacto Ajá. esto para ti o para los grupos? ¿Y en cuál de los 3 áreas se quedan estancados? Puedes ponerlo otra vez, Dani, le envío un pantallazo, por favor. Listo. Listo, Ok, vamos a grupos, 5 minutos. Es igual, le dan a agregar a la pantallita y ya los envía al grupo y bueno, que puedan compartir.
volvemos a la sala. Mm. Ya van a las 9 y no se sintió. Así que se nos acaba el tiempo muy rápido, pero aún así me gustaría escuchar de dos personas, por favor, de un minuto, muy breve, pero alguna observación que resaltó en su grupo que les gustaría compartir, de cómo podría eh, usar este proceso en la formación personal o dónde se quedan estancados en el proceso. Sí, adelante. Martín, por favor. Gracias, Pastor Daniel. En mi grupo, pues no pudimos participar todos. Sin embargo, se resaltó el tema que es más difícil, este proceso en grupos grandes, por aquello de que esto no tenemos el control en todas las personas. Ujú, Entonces se hace un poco más difícil. mm, Eh, Observamos que de manera personal, aunque tenemos falencias, pero es más fácil reflexionar, ajustar y hacer. ya, en lo personal. Sí, claro. Muy buena observación. Gracias, pastor. Otro voluntario. Pues, pastor, estuvimos hablando también en el grupo y estábamos como común en el hecho de que hacemos y hacemos, ¿no? Pero, pero comenzamos a tener esa lluvia de ideas y vimos que necesitamos esa rendición de cuentas. Y había una hermana que hablaba de cómo Jason, cuénteme, ¿cómo va con el, cómo va? Entonces ella misma dice, pues Jason no me va a colocar en un uno, pero eso me ayudó. Oye, tengo que rendir cuentas, tengo que mirar, tengo que a ver cómo lo va a hacer. Entonces sí es importante generar ese acompañamiento de rendir cuentas, de enseñar a las personas de que a veces Abandonar. nos que a veces el abandono del liderazgo hace que nosotros no demos rendición de cuentas. Entonces, a veces nos podemos estar quedando ahí. Somos excelentes reflexionando, pero a veces cuando Sí. nos exigen a hacer alguna evaluación, entonces ahí donde puede haber una carencia. Amén, amén. ¿Y dónde empieza? Pastores, líderes, tienen que empezar con nosotros. Tenemos que modelarlo y ser los primeros en pedir rendición de cuentas. Si lo esperamos en nuestra gente, tiene que estar presente en nuestras vidas. Y no es fácil, pero tiene que ser. Porque con la rendición de cuentas estamos expresando que esto es tan importante que yo necesito ayuda para, para crecer y para ponerlo en práctica. ¿Sí? Entonces, cómo se ve esto con nuestro plan de acción ministerial, el PAM que hemos diseñado? ¿Cómo se ve esto en la formación organizacional? Igual que en lo personal, me gustó mucho la observación que tuvieron. Eh, es más simple, es más directo, más fácil quizás trabajarlo en lo personal. Y ahí es buen lugar donde empezar. Empiezan aplicándolo en lo personal, enseñan a sus líderes a aplicarlo en su área personal. Y entonces se vuelve hábito y el ciclo es recordado y es fácil para implementar en trabajos en grupo, donde sí es un poco más complejo, pero no imposible. Aquí hay un juego de preguntas que podemos aplicar a estas áreas en lo organizacional. Tenemos el PAM, tenemos el plan en nuestras manos y decimos cuál es nuestro objetivo o cuál es nuestra meta.
Hacemos la pregunta reflexionando. ¿Cuál es nuestro plan para llegar ahí? Reflexionando. ¿Cómo está funcionando para nosotros y por qué? ¿Está funcionando esta meta que tenemos para campañas de evangelización? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer de manera diferente? ¿Qué ajustes queremos hacer en este área? Entonces llegamos al cómo ajustar. ¿Qué es lo que estamos ajustando? Otra vez, estamos ajustando el PAM, estamos ajustando el plan de acción de ministerial. Eh, los ajustes que hacemos, estamos eh, editando líneas, borrando líneas, reescribiendo líneas, ajustándolo, especialmente en esto de en equipos o en la organización. Por eso el plan escrito es importante. Estamos ajustándolo ahí. Considere y discierne qué opciones o experimentos, qué cambios vamos a hacer para mejorar esto en base de lo que hemos aprendido en la reflexión. Entonces hacemos la pregunta del 1000. ¿Quién va a hacer qué y para cuándo? ¿Quién va a hacer qué y para cuándo? Entonces, en eso establecemos cómo implementar, cómo ejecutar el plan, eh, cómo se va a rendir cuentas. Bueno, ya hemos establecido quién va a hacer qué y para cuándo. Entonces, ahí podemos monitorear los resultados y implementar nuevas iniciativas. Entonces, hemos reflexionado como equipo, nos sentamos juntos, hacemos las preguntas. ¿Cómo está funcionando esto? La gente opina y llegamos a un acuerdo en cuanto a cómo ajustar el plan y ajustamos la meta o ajustamos la acción. Creemos que necesitamos más voluntarios aquí. Ok, vamos vamos a enlistar más voluntarios. Entonces, lo implementamos en el hacer y llegamos a la mesa de nuevo el próximo mes con nueva información. Nos fue mejor, pastor, pero todavía yo creo que podemos mejorar en esta área o aquella. Entonces, así no tiene que tomar mucho tiempo, pero se puede volver una parte de nuestra agenda, nuestro trabajo con el equipo. Entonces, así estamos estableciendo disciplina organizacional en cómo discernir juntos, utilizando este proceso de RA. Voy a terminar con esta gráfica que me sirve mucho en este proceso. Y aquí lo que nos enseña algo interesante aquí es que reflexionamos, hay un aprendizaje, nueva información, y entonces hacemos ajustes y aquí nos está enseñando que los ajustes que hacemos, los hacemos al PAM, al plan de acción. Entonces, hacemos la línea verde, lo implementamos, obtenemos resultados, salimos de la campaña y hay un informe, un reporte de X personas que llegaron, quién hizo qué, cómo les fue, qué alimentación llevaron, cómo disfrutaron, hay un informe. Entonces llegamos a la mesa al punto de reflexionar otra vez con esa información. Ahora, algo que me ayuda a mí aquí es aquí en azul, aquí abajo, donde dice compare la diferencia entre la teoría de hoy, o sea, el plan de acción es en teoría, todavía no se ha implementado. Entonces, pero cuando llegamos a reflexionar, tenemos la realidad, los resultados. Entonces, comparamos en el plan, proyectamos así o visionamos así, pero la realidad que obtuvimos con esa implementación fue X. Entonces comparamos, quisimos hacer esto o ver esto,
pero los resultados con que salimos fueron estos. Entonces ahí sentamos, ¿por qué son diferentes? ¿Por qué no logramos todo lo que pusimos en el plan? ¿O por qué fue diferente? Entonces nos da buena información, nos da buena información para reflexionar. Entonces, si en el plan eh, no se implementa o no sale exactamente como esperamos, ahí podemos deducir algunas cosas. Podemos llegar a la conclusión de que, bueno, tal vez no habíamos trabajado nuestra comprensión del contexto, tal vez no se implementó bien el plan. Eso es una posibilidad. Eh, Tal vez eh, que tal vez en el área de, eh, de la implementación, tal vez algo no fue bien y entonces podemos hacer llegar a algunas conclusiones en cuanto a los resultados que dimos. Entonces, esta herramienta muy útil, lo podemos aplicar. Me gustaría que terminemos conversando un poco en esta forma y con esto concluimos en los grupos con un poco de socialización. Eh, ¿Cuál es un área de tu plan de acción ministerial que sientes que tú y tu equipo aún tienen mucho que aprender y podrían beneficiar de la implementación de una evaluación de RA? Si tendrías que llegar esta próxima semana con el equipo para hacer una evaluación, ¿cuál de las áreas de tu plan de acción crees que hay mucho que aprender y que sería muy beneficioso de empezar a evaluar? Bien, entonces tomamos un minuto breve, eh, piensa en el plan de acción, tal vez eh, miras el plan de acción que tienes y piensas en eso y luego vamos brevemente a los grupos para compartir. Por favor. ¿Cómo podría, en los grupos pueden conversar, cómo podría el proceso de RA ayudarles a usted y su equipo? ¿Y cuál sería el mejor momento para compartirlo? ¿Cómo darías inicio? Eh, en qué momento o cuál sería la reunión o la manera más apropiada para ti introducir algo, presentar algo nuevo como esto de Ra a su equipo? Eh, entonces tomamos 5 minutos en los grupos. Amén.
joven, son los gringos. Sí, he booked with todos los permisos. Right. Amén. Excelente. Bueno, orando por ustedes aquí para servirles en su proceso de implementar planes y hacer evaluación. Gracias, Jason, por la invitación. Estoy aquí atento a escuchar buenos testimonios de las iglesias de la red en Colombia. Amén. Amén. Te lo paso a Amén. ti, Jason. Ok, qué bendición, ¿verdad? Me encantaba. Yo pasé en todos los grupos y escuchar toda esta parte, de verdad que me genera mucha reflexión y parte de esto, una de las cosas que también hacemos nosotros cada mes con Daniel, estamos aquí rindiendo cuentas y es algo que he aprendido, es que hay que rendir cuentas así no me las pidan. Y eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a crecer y nos ayuda primero a estar blindados, a hacer esos ajustes, tener una perspectiva diferente de lo que podemos hacer y que, porque bueno, al igual en la vida yo reflexionaba también del año pasado, prometí bajar de peso, hablar inglés, todo, y creo que igual nos pasa así en la iglesia, que nos ponemos metas, ¿no? Este año vamos a plantar, vamos a hacer todo esto, pero a medida que va pasando el tiempo, nos vamos quedando. Y yo hacía la reflexión igual y eso salió de esta parte también personal y también ministerial que yo miraba al principio los meses enfocados, 2 meses enfocados en que mi opción era en cuanto a estudiar inglés y hablar un poco y bajar de peso. Era mi meta y quedé todo el año ahí y no hice ninguna de las dos en esa área. En lo que sí pude avanzar fue en cuanto a lectura de libros y algunas cosas. Pero entonces, no, nos toca ser mucho más intencionales en la rendición de cuentas. Y creo que Daniel decía algo muy importante y es que sea un hábito. De pronto, a veces queremos ser perfectos, pero la perfección se logra es cuando estamos mes tras mes haciéndolo, vamos agarrando en cada temporada vamos agarrando la perfección, vamos haciendo mucho más excelente, como un músico, como un atleta. No, por ejemplo, en el caso de la música, tú no sacas una canción de inmediatamente perfecta, tienes que ensayar, estar ahí. Y creo que es importante. A mí me gustaría, Daniel, que me colocaras ese versículo que pusiste al final, ya para concluir. Ese versículo donde decía, y unieron la acción a la palabra. Y yo creo que una de las cosas con las cuales creo que sufrimos mucho es que tenemos mucha información. Tenemos ahorita, o sea, hay muchos métodos que pronto algunos aplican y tenemos también planes que podemos ver. Está el método tal, el método que hacen allí y que hacen en otros lados. Pero una de las cosas que nos hace falta es que pongamos acción a la palabra, que esos planes ahí empecemos, seamos fieles en ese plan. Y esta palabra, la verdad que me encanta y lo repetí el año pasado y es que dice, y unieron la acción a la palabra a esa visión y que pongamos manos a la obra, de pronto, y saben que algo, vamos a fallar, y yo creo que una de las cosas que tenemos más seguro es que vamos a fallar, pero que demos pasos y que al final vamos a decir, no, no estoy donde estaba antes, por lo menos ya he avanzado un poco más y estoy viendo frutos en mi vida, en mi ministerio. Y también algo muy importante que he aprendido a través de estos años es que la comunidad importa. Los testimonios de otros, lo que otros están haciendo, eso nos anima. Y también algo que en investigaciones dicen que cuando hay una comunidad y juntos nos planteamos una meta es mucho más fácil que yo trabajando solo. Entonces, una de las cosas que les quiero decir a mis amados pastores es que no están solos en este trabajo, como red, estamos ahí para estar con ustedes a la hora que necesite y además de eso, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos avanzar en toda esta obra de hacer discípulos, de ver esa visión
que Dios les da a cada uno para su iglesia local. Y creemos eso, creemos esa parte. Entonces, animarles y que, bueno, este sea un año de ver frutos, de ver cosecha y lo creemos en el nombre del Señor. Pero como aprendí una vez, lo posible lo hago yo, pero los milagros lo hace el Señor. Entonces, lo posible de nosotros es planear, hacer este trabajito, pero ya los resultados, Señor, tú eres el que va a cambiar las personas, pero en lo que depende de nosotros, vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a dar lo mejor, vamos a rendir cuentas y de verdad felicitarlos por este tiempo. Y no sé, algunas palabras, si alguno quiere aportar algo, damos aquí 2 minuticos más para ser también puntuales con el tiempo de ustedes. ¿Alguien quiere reflexionar en algo? Darle, Pues, darle la Jason, gloria, darle la gloria y la honra a Dios por esta reunión y porque, es decir, uno aprende cada día algo nuevo, ¿sí? Y eso es beneficio para mí, para mi crecimiento tanto personal como espiritual. De decirle a todos los pastores, a pesar de que no nos hemos relacionado como tal, que el Señor les bendiga y les deseo lo mejor en este nuevo 2024, en 2025 en cada una de sus iglesias y en todas las metas que deseamos cumplir en el año 2025. Bendiciones para todos mis hermanos y para usted, hermano Jason, que el Señor los guarde a todos. iba a hacer algo, pero no. ¿Ibas a decir algo, Daniel? No sé sí, si solo ves. para darles las gracias y bendiciones y también he enviado la presentación a ti, Jason, para que lo haces llegar a todos. Eso Pues, iba a comentar, que si podían enviarla. Muchas gracias. Qué ok, bendición. bueno, les quiero decir que con todo el equipo de Red Nueva Vida vamos a estar pues también. Es abierto, nos gustaría que todos estuvieran dentro del plan de seguimiento. Vamos a decir, bueno, vamos a reunirnos cada mes. Con algunos ya tenemos esta costumbre de estarnos reuniendo cada mes, pero queremos que con todos, no somos el profesor ahí que va a poner cero, póngale cero porque no cumplió, pero en esta parte queremos animarles, queremos saber dónde, en qué están proyectándose para poder ayudarles, darles algunas ideas y que puedan seguir avanzando en ese llamado, en esa visión que Dios tiene para ustedes. Entonces me gustaría que oráramos en esta noche. Y bueno, entonces ya si al final usted puede enviar un mensajito y decir, no, yo me quiero unir al plan de seguimiento de lo que va a ser este año, entonces ahí vamos a unirlo a ese plan de seguimiento que vamos a estar realizando durante el año. Entonces oremos, damos gracias a Dios. Padre, gracias, gracias Señor. Creemos, Señor, que esta, Señor, es tu obra, Señor. Y nosotros, Señor, queremos ser mayordomos fieles. Señor, que cuando tú nos llames a cuenta, Señor, con lo poco, con lo mucho que nos has entregado, Señor, podamos decir, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Señor, que sean 2 personas, sean 3, sean 100, 200, Señor de acuerdo a la medida, Señor, que tú nos hayas dado, Señor. No queremos ser, Dios mío, negligentes en nuestra labor pastoral, en nuestra labor. Dios, queremos hacerlo, Señor, de tu mano poderosa, escuchando tu voz, Dios, porque tú eres el dueño de la obra, Dios. Padre, gracias por Pastor Daniel, por todo lo que hoy pudimos recordar, aprender también. Señor, y que podamos unir la palabra a la acción, Dios, y la acción a la palabra, que podamos llevar todo esto, Señor, a un aprendizaje, Dios, práctico, donde lo pongamos en práctica. Que tu palabra, Señor, en medio de todo nos dice, Señor, que no seamos tan solamente oidores, sino hacedores, Señor, que al igual cuando tú terminaste de dar el sermón del monte, comparaste, Señor, la vida de 2 personas, Señor, como uno sabio y otro necio. El sabio fue el que escuchó la palabra y pasó a la acción, y el otro simplemente escuchó y ya. Permítenos, Señor, ser personas, Dios, que pongan en práctica, Señor, lo que hemos aprendido, que pasemos a la acción, Dios. Y gracias, Señor. Yo bendigo, Señor, cada uno de los planes que tiene tu siervo, Señor. Todos esos sueños de ver esas,
Señor, esas cosechas en cada una de sus iglesias, de ver, Dios, algo distinto en sus iglesias, Señor. Bendecimos esos planes, Señor. Bendecimos, Señor, Padre, cada proyecto, cada visión, Dios, que tú proveas los recursos humanos, que tú proveas los recursos económicos, que tú proveas, Señor, todo lo que se necesita, Señor, para que tus siervos, Señor, este año, Dios, vean una cosecha abundante, Señor. Padre, porque tú quieres bendecirnos, Señor. Tú quieres, Señor, oh Dios, Padre, que haya crecimiento, que haya expansión, Señor. Y nosotros lo creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis pastores, bendiciones y mucho ánimo. Y ahí estamos. Feliz Feliz noche, noche. hermanazos. Un abrazo para todos. Bendiciones a Amén. El Señor todos. les bendiga y les Gracias. guarde. Gracias, Muchas Pastor gracias por Daniel. tanto. Gracias, Pastor Jason. Bendiciones a Carmen. Gracias a todos. Muchas gracias, Bendiciones. bendiciones. Gracias a todos. Gracias. Bendiciones para todos Amén. los hermanos. Amén. Amén. Orando por ustedes. Ven.